trabajo puede dar muchas satisfacciones, pero cuidado, convertirlo en lo más importante de nuestra vida también puede acarrear problemas. La adicción al trabajo crea profesionales hiperactivos, impacientes y hostiles. De los laboradictos hablamos con el psicólogo Alejandro Busto, director de Investigación y Desarrollo del Instituto de Formación Avanzada. Buenos días. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Aquí queremos conocer todo sobre cómo son los adictos al trabajo. El 8% de la población activa española dedica más de 12 horas al día a su profesión para huir de sus problemas personales. Así se desprende de un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Hoy nos acercaremos al perfil del adicto al trabajo que, según los expertos, es hiperambicioso, competitivo, inseguro, aislado y solitario. Sabremos si el traje de las mujeres laboradictas está cortado por el mismo patrón que el de los hombres. Hablaremos de las salidas que se pueden abrir en este túnel que anula los sentimientos de todo aquel que lo cruza. Trataremos el tema desde el punto de vista de una adicción que en este caso se viste de una creciente compulsión a trabajar, seguida de un aumento de la dosis diaria. Con esta se intenta lograr el efecto estimulante de la actividad sobre el estado de ánimo. El mundo laboral hoy se acerca a la psicología, a la búsqueda de una armonía entre el trabajo y la vida personal y social. Todos sabemos que una adicción es un problema. ¿Tienen un laboradicto los mismos problemas que los demás adictos? ¿Es una adicción similar o tiene unas características distintas? Básicamente sí. Básicamente cuando hablamos de adicción estamos hablando de una dependencia. En este caso no estamos hablando de dependencia a sustancias externas, como podríamos hablar en el caso de un drogodependiente. Hablamos de adicción a cosas más sutiles y quizás incluso más crueles, como por ejemplo el aplauso de los demás, el reconocimiento, el que te aplaudan. Un laboradicto encuentra en su oficina, en su carrera profesional, el aplauso que a veces no encuentra en su casa o en su vida. En su vida personal. ¿Y ustedes, los expertos, consideran un laboradicto como un enfermo psíquico? Porque físico, ahora nos lo va a contar, me imagino, hay veces que esta adicción lleva a problemas físicos también. Del punto de vista médico, estrictamente médico, lo que conocemos desde el punto de vista biológico, si no está enfermo, le falta muy poco para estarlo. Quiero decir, estamos hablando de propensión a padecer enfermedades de tipo cardiovascular, trastornos digestivos, úlceras, insomnio, fatiga, es decir, una clásica consulta médica quizás por estrés. De un punto de vista psíquico, como tú me lo preguntabas, un punto de vista psicológico, sin ningún lugar a dudas, es la dependencia que se genera a través de lo que significa la mala gestión, por ejemplo, del emocional de este tipo de individuos o de seres humanos. Escuchábamos al principio de la presentación sobre que son hombres o mujeres solitarias. La pregunta es, ¿antes o después de la adicción? Exactamente, porque realmente es una persona que está huyendo de algo, de que no encuentra satisfacción en su mundo familiar, en su entorno, o busca el reconocimiento que comentaba al principio, la autocomplacencia, en fin. ¿De qué se trata? ¿De algo externo o interno? Desde mi punto de vista es interno. Desde mi punto de vista es interno. Tiene que ver con variables de personalidad. Entendiendo personalidad como algo que es modulable y es cambiable, es decir, no quiero hablar de personalidad como algo fijo, pero sí hay una serie de variables de personalidad que tienen que ver con algunas de las cosas que ya hemos escuchado, la altísima competitividad, la profunda impaciencia. Son personas que todo es ya, de forma inmediata, o a veces tiene que ver incluso con otro tipo de perfiles. En todo caso, lo que sí a mí me parece importante resaltar, fíjate, estamos hablando de una adicción vinculada estrictamente a la ausencia de una sustancia externa. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la conducta que nos engancha, ¿no? Yo no diría y no sería tan tajante de decir que todos los adictos al trabajo tienen problemas de tipo personal, si esa era tu pregunta. No lo expresaría de esta forma. Lo que no cabe duda es que un laboradicto, como lo hemos definido, tarde o temprano terminará teniendo este tipo de problemas familiares, es decir, difícilmente el entorno pueda tolerar a alguien que trabaja 14 o 15 horas y cuando llega a casa encima se conecta a la PDA, al móvil o al ordenador, esté donde esté, ¿no? Y a la hora de buscar responsabilidades, ¿dónde está? ¿En el propio individuo o también la empresa, que le viene bien el que haga muchas horas un trabajador
tiene su responsabilidad. La creencia de que a la empresa le viene bien es una creencia falsa, a veces incluso potenciada desde la propia empresa. En términos de pura responsabilidad, desde un punto de vista humanista, siempre la responsabilidad está primero en el individuo. Hablamos de sus propias variables de personalidad, entre otras cosas porque si un individuo es consciente de que ha sido el que ha entrado en esta adicción, también tiene el poder para salir de ello. Si fuera por causas externas no podría hacerlo. De cualquier forma, este es un negocio en el que nadie sale beneficiado, absolutamente nadie. Es decir, no tiene ningún sentido pretender que una persona que sufre de todo este tipo de cosas que estamos diciendo va a ser un ser humano productivo y que va a estar contribuyendo a la cuenta de resultados de una organización. Simplemente no es cierto. En el corto plazo, y esa es la trampa, puede que sí, pero solo en el corto plazo. A medio y a largo plazo, pensando en el futuro de las empresas, no tiene ningún sentido. Y una cosa que comentábamos en nuestro informe, ¿esto es más cosa de hombres o también es cosa de mujeres? Hoy por hoy mayoritariamente de hombres. Sin embargo, algo que me resulta interesante y me gustaría comentar es que quizás el perfil por excelencia del adicto al trabajo es algún tipo de ama de casa, por ejemplo. Se habla poco en los libros de esto, pero sin embargo es un tema bastante interesante. No hay horarios, hay las mismas conductas compulsivas, por ejemplo en términos de limpiezas o crianza infantil, y sin embargo no sale, y son mujeres, ¿verdad? Se habla de hombres porque socialmente hemos potenciado la competitividad en los hombres y no tanto en las mujeres. Es algo que puede cambiar en cualquier momento. Habría que estar con todas las luces rojas de alarma encendidas, dado que la mujer está llegando a niveles de dirección cada vez más altos, más metida en el mercado laboral. Y es curioso porque esto no está reconocido como un problema social y sin embargo no es nada anecdótico, ¿no? Lo que he estado viendo habla de un 10% de los trabajadores sufren esta adicción. Fíjate, es exactamente al revés. No está reconocido como adicción o problema. Esa es precisamente una de las dificultades para salir de ello, y además está premiado y potenciado socialmente. Es decir, alguien que trabaja mucho es, oye, qué bien, cómo trabajas, qué esforzado, ¿no? Qué dedicación a tu carrera profesional. Sin embargo, es un error y probablemente este sea el primer gran problema para poder salir de este lugar. Es decir, la ausencia de referentes sociales que castiguen esta conducta. Por ejemplo, pasa en algunas drogodependencias de claramente uno es un apestado prácticamente, ¿no? Y una vez que se detecta que una persona es laboradicto, ¿qué puede hacer para salir? ¿Tienen ustedes métodos para sacarlo de esa adicción? Sí, el mundo de la psicoterapia en cualquiera de sus escuelas, yo aquí no voy a defender ninguna escuela, está perfectamente capacitado para, en algunos casos y casos muy graves, podríamos incluso hablar de la combinación entre psicoterapia y psicofarmacología, pero también hay muchas otras cosas más simples y que a veces están en manos de las empresas, como potenciar determinados cursos de formación que tienen que ver con la toma de conciencia. Tú decías, una vez detectado, el primer lugar para salir de este problema es saber que uno tiene este problema. Eso es lo difícil, ¿no? Es difícil, por lo que decíamos antes, en términos de que la sociedad no nos va a apoyar, a veces ni siquiera en nuestro propio entorno, pero sin embargo es perfectamente posible. Pues desde luego es importante preguntarnos si realmente estamos trabajando lo que debemos o si nos estamos pasando. Así damos por terminada la entrevista al psicólogo Alejandro Busto, con el que hemos intentado entender cómo funciona la adicción al trabajo. Muchas gracias por aquí estar. Gracias a ti, Ángel, es un placer. Aquí hablamos de trabajo, pero sin abusar. Regresamos a las ofertas.